Hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar la sesión que corresponde a hoy, jueves 8 de junio, y seguimos con nuestro tema de los profetas, la Biblia. Hoy nos toca la segunda reunión sobre los profetas. En la sesión pasada, y ahí está la grabación para los que no pudieron estar, hicimos o intentamos hacer, hasta donde nos dieron nuestras capacidades como grupo, intentamos hacer una introducción a los profetas. Y se habló bastante, y nadie me dejará mentir, se habló bastante y se mencionó mucho a Elías. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es trabajar Elías, solo Elías, y en toda la profundidad que podamos, hermanos. Elías es un personaje del que se habla muchísimo y se conoce poquísimo, ¿no? No sabemos casi nada de Elías y hablamos un montón. Cuando leíamos con el grupo del martes a Mateo, la transfiguración y Jesús en medio de Moisés y Elías. Puches, Elías está por todo lado. Cuando en otro momento del Evangelio le preguntan a Jesús si él es Elías que tenía que volver, o Juan el Bautista ha sido Elías, en fin. Elías y Elías y Elías. ¿Quién es este Elías famoso? Que luego, como me decía alguna hermana en estos ratos, me decía, oye, yo he querido prepararme para la sesión y no encuentro ningún libro de Elías en la Biblia. Y por ahí comencemos, ¿no? ¿Por qué? Porque Elías no escribió nada. ¿No? Micrófonos, hermanos, por favor, ayúdenme. Voy a parar un ratito para cerrar los micrófonos, que hay varios abiertos. Parece que son... Lo abren cuando deben callar y lo cierran cuando deben hablar. Son al revés. Pero bueno, listo. Miren, de Elías, se habla mucho y se conoce poco. De Elías lo mencionamos un montón y lo estudiamos poco. Entonces, les digo, esta tarde, y preparándonos para la noche, hice mi tareita y digo, a ver, no me contento con lo que tengo ya listo. Y más bien di un giro y a ver si les gusta y les sirve. Les voy a poner en pantalla todo lo que dice la Biblia sobre nuestro querido profeta Elías. Miren, todo. Vamos a leerlo juntos. Vamos a leer la Biblia juntos, como hacemos siempre. Y esta vez sobre Elías. Les repito que no hay ningún libro escrito por Elías. Pero felizmente hay quien habla de Elías, y es el libro de Reyes. El libro de Reyes, el primer libro de Reyes, en sus capítulos finales, habla de Elías. Y eso lo vamos a ver juntos y lo vamos a comentar en la medida en que lo consideren necesario, hermanos. ¿Ya? Elías en la Biblia, entonces. Y vamos a prepararnos para la reunión con una oración. Tita, ¿te has ofrecido? Adelante. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Tita. Hermanos, entonces, suficiente introducción. Vayamos a Elías en la Biblia. Uy, un ratito acá. ¿Qué pasaba? Ahí está. Lo primero que encontramos es en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículos del 1 al 6, vamos a leer inmediatamente. Pero les adelanto, del primer libro de Reyes, capítulo 17, el 18, el 19, encontramos que el autor inspirado, que no sabemos quién es, nos habla de Elías. Entonces, tenemos que tomar esto, pero como con el mayor cuidado,
y el mayor cariño y la mayor atención, porque, hermanos, esto es lo que tenemos de Elías. Y luego lo que vamos a tener es cuando en el Nuevo Testamento se hace tanta mención a Elías. Pero lo que tenemos en el Antiguo Testamento, si bien no es un libro escrito por el mismo Elías, es esto que nos cuenta el libro de Reyes, el primer libro. Entonces, alguien que se ofrezca a leer, y vamos a ir leyendo así poco a poco, como acostumbrábamos. Vamos a ir leyendo la Biblia en lo que corresponde y nos vamos a hacer una idea, cada uno con sus propios ojos, de quién es Elías, por qué es tan famoso, qué hizo. Enseñó mucho, enseñó poco, hizo mucho, hizo poco. En fin, ¿quién es este Elías? Pero no que les cuente, que es lo que primero pensaba hacer, pero digo, no vale, pues no vale. Al final tenemos que leer todos y cada uno con la información que recibe, la procesa y se forma su propia idea, ¿no? Entonces, mucho mejor que yo les esté habla y habla de Elías, leamos juntos quién es Elías en la Biblia. Ok, entonces repito, el capítulo 17 del primer libro de Reyes. ¿Quién puede leer? Yo leo, Manuel. Adelante, Guillermo. Gracias. Elías el tisbita de Tisbé en Galaad dijo a Ahab: por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, a menos que yo lo diga. La palabra del Señor le llegó en estos términos: vete de aquí, encamínate hacia el oriente y escóndete junto al torrente Querit, que está al este del Jordán. Beberás del torrente, y yo he mandado a los cuervos que te provean allí de alimento. Él partió y obró según la palabra del Señor. Fue a establecerse junto al torrente Querit, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Gracias, Guillermo. Entonces, a ver, hermanos, vamos a hablar de Elías, el tisbita, y es el tisbita porque es oriundo de una ciudad que se llama Tisbé, en Galaad. Entonces, esto es al norte de la tierra de Israel. Y empieza lo que ha leído muy bien Guillermo, diciéndonos: Elías dijo a Ahab. Y hay una cita. ¿Quién es Ahab? Tenemos que ir viendo. Prefiero así ir lento, pero bien seguro. ¿Quién es Ahab? Porque no tienen por qué conocerlo. Es un rey de Israel. Y Israel es el reino del norte de la tierra prometida. Mire, este tiempo es un tiempo que ya posterior al rey David y a su hijo el rey Salomón. Y como sabemos, ¿qué sucede con el gran reino de Israel después de Salomón? Se divide. Se divide en dos partes, el norte y el sur. El norte queda como reino del norte o reino de Israel propiamente, y el sur queda como reino del sur o reino de Judá. ¿Ok? Eso sucede a la muerte del rey Salomón. Entonces el reino está dividido. En este momento, Elías es contemporáneo de Ahab, y Ahab es rey de Israel, el reino del norte. Entonces podemos situar perfectamente una pregunta que hizo Guillermo, me acuerdo muy bien, el jueves pasado: ¿en qué época vivió Elías? Entonces lo podemos contestar fácilmente, porque de Elías no tenemos tanto dato exacto, pero de Ahab como rey de Israel sí. Y Ahab fue rey de Israel entre el 874 y el 853 antes de Cristo. En ese periodo, ¿no? Que es claramente es el siglo IX antes de Cristo. En el siglo IX antes de Cristo vivió y reinó Ahab, y por ende Elías, ¿no? Ya nos ubicamos entonces. Y para no enrollarlos, les digo,
claramente. Ese es un momento posterior a la división del reino. Ya fue rey David, ya fue rey Salomón, ya se produjo la división, y Ahab es descendiente de los reyes en el norte. Entonces, Elías le dice al rey Ahab: por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, a menos que yo lo diga. Entonces, como dice el título en rojito, es el anuncio de una gran sequía, que además es un tema muy severo en esa tierra. ¿Es primera vez que va a haber una sequía? No. En esa zona del mundo, ¿no? En esa zona que es la tierra prometida, como siempre se le anunció, hay problemas de agua. Los sabían y los hay hasta ahora. La gran fuente de agua es bien limitada, es el río Jordán, que no tiene mucha agua, ¿no? Entonces es una tierra casi que corre el riesgo de ser desértica. Tienen que tener mucho cuidado con el uso del agua, mucho cuidado con el propio cuidado de esa agricultura. Entonces acá Elías anuncia una sequía. Y dice la palabra del Señor, le llegó a Elías en esos términos, ¿no? Vete de aquí, encamínate hacia el oriente, o sea, hacia el este, y escóndete junto al torrente Querit, que está al este del Jordán. El este del Jordán es cruzando el río Jordán, en lo que sería actualmente Jordania, pero ya desde esa época era fuera de la tierra de Israel, zona pagana. El Señor manda allí a Elías y le dice: escóndete allí, beberás del torrente, y le adelanta que hay cuervos que lo proveerán de alimento. Y nos dice que Elías partió y obró según la palabra del Señor. Un detalle que pasa piola ahí, como que no se da uno cuenta, pero una vez más, este es un israelita obediente de la palabra del Señor. El Señor le dice anda y él va. Y obró, como dice el último párrafo, obró según la palabra del Señor. Un detalle, pero de lo más interesante. A ver, continuamos. Elías y la viuda de Sarepta. Esto sí, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y son los versículos que siguen inmediatamente, del 7 al 16. ¿Quién se ofrece para leer, por favor? ¿Leer? ¿Puedo leer? Claro, Carmen, adelante, Sí. gracias. Al cabo de un tiempo, el torrente se secó porque no había llovido en la región. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos: ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un jarro, un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña... ¿Sí? Acá se quedó en pequeña. Una pequeña Una pequeña, galleta y perdón, tráeme.
no sé, ya galleta y tráemela para, y para ti y para tu hijo. Lo harás después, porque sí, así habla el Señor, el Dios de Israel. Mira, sí, eso continúa, Carmela, pero un comentario rápido. Miren, o sea, se secó el torrente que nos dice está cruzando el río Jordán, y luego el Señor llega a Elías y le habla y le dice, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón. O sea, eso significa regresar en dirección contraria. Si había salido y había cruzado el Jordán, ahora le dice, regresa, cruza el Jordán y sube a la zona de a Sarepta, que pertenece a Sidón, que es lo que es actualmente el Líbano. Si nos ubicamos en el mapa, el Líbano está al norte de la tierra de Israel. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta el desplazamiento de nuestro amigo Elías. Y llega a la ciudad donde estaba la viuda que el Señor le ha dicho, ella te proveerá de alimento, y llega donde la viuda, y la viuda está más pobre que nadie, tiene un poquito de harina y un poquito de aceite, tiene un hijo y dice, mira, con eso prepararé algo para mí y mi hijo y simplemente será nuestra última comida, comeremos eso y esperaremos la muerte. No sintamos la escena tan dramática. Una mujer viuda en esa época, siendo mujer viuda, pobre, simplemente se prepara para esperar la muerte, y ese puñadito de harina que le queda con un poquito de aceite servirá para hacer su última comida. Y sobre eso Elías le dice, no, prepáramelo y luego comeremos. ¿Cómo? Sí, comeré yo y después comerás tú. La mujer realmente lo entiende. Pero, Carmela va a seguir leyendo ahorita, pero le hace caso, le obedece. Entonces terminaba Carmela diciendo, prepara una galleta y tráemela, le dice Elías. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel. Y continuamos, Carmela, ese pedacito. Sí. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó ni se vació el frasco de aceite, conforme a las palabras que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Gracias, Carmela. ¿Se dan cuenta, hermanas, hermanos, lo que ha sucedido? Es un milagro. Ese poquito de harina y ese poquitín de aceite sirven para preparar galleta uno y otro día para Elías, para la mujer viuda y para el hijo durante un tiempo. Y dice, el tarro de harina no se agotó ni se vació el frasco de aceite, como había pronunciado el Señor por medio de Elías. Entonces, esto es claramente, si relacionamos, es claramente una prefigura de la multiplicación de los panes. No es igual, pero muy, muy, muy parecido, ¿no? ¿Cuántos panes hay en la canasta? Hay tantos poquitos panes y tantos peces, ok, repártanlos. Y nos dice el Nuevo Testamento, esta perícopa, que el pan se reparte y alcanza para todos. Todos comen hasta satisfacerse, pan y pescado, y todavía quedan 12 canastas repletas de pan. Esa es la multiplicación de los panes. Nuevo Testamento. Acá estamos hablando de 9 siglos antes. Y entonces acá, 9 siglos antes, Elías vive una experiencia que rápidamente nos hace pensar en una prefigura de aquello. Entonces, la viuda de Sarepta. ¿Qué les parece, hermano?
Miren, y vamos a ver lo que viene y lo comentamos juntos. ¿Por qué? Porque está en casa de esta viuda que ha solucionado el problema de alimentación y sobrevive ella con su hijo y con Elías en momento de tremenda sequía. Pero luego va a suceder que el hijo de esta señora cae enfermo y muere. Y veamos qué pasa. ¿Alguien que nos pueda ayudar a leer? La resurrección del hijo de la viuda. Yo leo. Gracias, Julia. Después que sucedió esto, el hijo de la dueña de casa cayó enfermo. Y su enfermedad se agravó tanto que no quedó en él aliento de vida. Entonces la mujer dijo a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, hombre de Dios? Has venido a mi casa para recordar mi culpa y hacer morir a mi hijo. Dame a tu hijo, respondió Elías. Luego lo tomó del regazo de su madre, lo subió a la habitación alta donde se alojaba y lo acostó sobre su lecho. Él invocó al Señor diciendo: Señor Dios mío, también a esta viuda que me ha dado albergue, ¿la vas a afligir haciendo morir a su hijo? Después se tendió 3 veces sobre el niño, invocó al Señor y dijo: Señor Dios mío, que vuelva la vida a este niño. El Señor escuchó el clamor de Elías. El aliento vital volvió al niño y éste revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación alta de la casa y se lo entregó a su madre. Luego dijo: Mira, tu hijo vive. La mujer dijo entonces a Elías: Ahora sí, reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor está verdaderamente en tu boca. Gracias, Julia. Mira, es la misma señora viuda. Antes fue con el alimento y ahora es con su hijo. Y antes con el alimento vemos una prefigura de la multiplicación de los panes. Y ahora con la resurrección del hijo es una prefigura de la resurrección de esta niña. ¿Se acuerdan? En un acto que nos cuenta el Evangelio sobre Jesús que regresa a la vida a la niña o al propio Lázaro. Miren a Elías. Estamos viendo hasta ahorita un par de elementos, pero qué importante, ¿no? Hermanos, les doy la palabra, porque no, la idea es que ustedes participen. Veo, Augusto, adelante. Sí, buenas noches. Me acabo de hacer acordar a la escena en que Pablo también se tiende sobre el muchacho que había fallecido y este vuelve a la vida, ¿no? Muy parecido aquí lo que hizo Elías, se tiende sobre el muchacho que había fallecido y también vuelve a la vida. Ajá, así es. Es buen símil. Manolo, Tita, adelante. ¿todos los profetas podían tener este don de resucitar? ¿O es que solamente era Elías? Pero vamos a ir viéndolos, pues, Tita. O sea, yo quiero que ustedes mismos tengan respuestas, porque vamos a verlos a todos. Así como estamos viendo ahora a Elías. Entonces, no quisiera dar respuesta, provoca, pero no quisiera que caigamos en la tentación, porque alguno de ustedes también querrá, pero no. Que sea como parte de nuestra metodología de estudio, que vayamos descubriendo juntos, a partir de que leemos, ¿no? Entonces, y otro profeta hacía tal cosa, espérate que lleguemos a él, ¿no? ¿Por qué Amós es tan maravilloso? A ver, vamos a leer a Amós. ¿Por qué? Entonces a cada uno, ¿no? Pero ahora, casi como que recién comenzamos, porque hemos leído algo de Samuel el otro día, chiquitito, ¿no? Cuando el Señor lo llama, Samuel, Samuel, y él piensa que era el sacerdote que dormía en la habitación principal, ¿no?
Entonces le dice, aquí estoy, porque me estás llamando. Y el hombre le dice, estoy durmiendo, anda todo a dormir. A la tercera vez recién se da cuenta y le dice, contéstale a esa voz, habla que tu siervo escucha. Y efectivamente Samuel hace eso y es el Señor el que estaba llamándolo y es el Señor que le habla. Y por ahí un poco la presentación de Samuel como profeta, que luego no lo hemos visto, ustedes lo pueden chequear y de hecho es conocido. Samuel va a recibir el encargo del Señor de ungir rey de Israel a Saúl y luego va a ungir como rey de Israel al mismísimo David. Ese es Samuel, ¿no? Y luego estamos viendo a Elías. Como les decía, de Elías hemos hablado un montón, pero quiero dejarlos bien sustentados, o sea, bien parados en la tierra, que no le venga nadie a hablar una cosa u otra. Y algunos de ustedes se quedan callados porque dicen, bueno, eso no sabía. Bueno, ahora, hermanos, no hay excusas, porque todo lo que hay en la Biblia sobre Elías lo vamos a ver. Y hasta ahorita vamos viendo algunas cosas, ¿no? La profecía, entre comillas, cuando le dice al rey Ahab que viene una sequía, el Señor le habla y dice, cruza al otro lado del río Jordán, los cuervos se van a alimentar. Luego el Señor le dice, regresa a la tierra del norte de la tierra de Israel, lo vimos, y quédate ahí, y ahí vas a conocer a esta señora, esta viuda, que te va a alimentar. Y efectivamente hemos visto cómo se produce este milagro, porque no es otra cosa de multiplicación de ese poco de harina y ese poco de aceite, y luego el hijo de esta misma mujer que le ha acogida se enferma y muere, y como Elías lo regresa a la vida. Como bien dice Augusto, no es simplemente orden, muchacho, levántate. No, acá hay un esfuerzo grande de Elías, ¿no? Se apoyó sobre el niño, se tendió 3 veces, dice, sobre el niño, invocó al Señor, y el Señor escuchó el clamor de Elías, y el aliento vital volvió al niño. El aliento es como decir el espíritu. Otra vez, esa maravilla de tema que vimos cuando hablábamos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Es como cuando Dios, en el capítulo 2 del libro del Génesis, crea de barro una figura y le insufla, le sopla en la nariz, y esa figura cobra vida y es el hombre, el varón, ¿no? Y de ese varón, para que no esté solo, le saca el costado y hace a la mujer. Esa es la segunda narración de la creación del hombre. Entonces el Señor sopla, el Señor insufla, y aquí nos dice, el Señor escucha el clamor de Elías y el aliento vital volvió al niño. Muy lindo si relacionamos, muy lindo. Julia, adelante. Sí, Manuel Pablo, estoy viendo y realmente que da como una alegría grande esta parte de la Biblia en que la viuda de Sarepta es una mujer extranjera y humilde por completo, como tú lo indicas, y cómo es que puede no secarse la botella de aceite y la harina que siempre está llena. Y al final fallece su hijo y ella cree que por sus pecados el Señor la ha castigado, ¿no? Entonces es el Señor quien designa de acuerdo a quien Él cree conveniente, quién es el que va a recibir sus dones, sus gracias. Y es así como se da la muerte del niño, y como ya lo hemos visto, resucita.
Y también en la Pasión de Cristo, él también como que se duerme y nos permite que resucitemos todos, Claro. toda la humanidad, ¿no? O sea, es increíble la fuerza de un profeta, el Espíritu Santo los llena completamente. Claro. Sí, Julia, y gracias. Qué bueno que has traído ese tema, yo no lo había comentado, mira. Lo tenía pensado, pero en el entusiasmo se me fue. Pero este tema de ver la enfermedad del hijo y su muerte como una culpa, ¿no? Ese tema que es un tema de aquella época, pero todavía de ahora. En aquellos tiempos, en la cultura del pueblo de Israel, está claro y se ve varias veces que la enfermedad o la muerte son el pago a culpas propias o de los antepasados. ¿No? En algún momento dice, él no pagará con su vida, pero su hijo sí, por decir. En este caso, el hijo muere y clarísimo lo que has comentado, Julia, que la señora le dice a Elías, ¿qué tengo que ver yo contigo, hombre de Dios? Has venido a mi casa para recordar mi culpa y hacer morir a mi hijo. Miren, entonces transmite claramente esa idea, pero metida hasta el tuétano en la cultura de Israel, de que la enfermedad y la muerte son consecuencia de algo malo que has hecho o ha hecho un antepasado tuyo y que tú estás pagando. O que tu descendiente, en este caso el hijo niño, está pagando. Se enfermó y muere por tu pecado. Se enfermó y muere por mi pecado, dice la mujer, y tú has venido a recordármelo. Es algo que luego, como hemos visto en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús se encarga de aclarar. Sobre todo cuando, si recuerdan, hay una escena de las más hermosas cuando está este ciego en el camino, es un ciego de nacimiento, ¿no? Y los apóstoles le dicen a Jesús, Señor, ¿quién pecó para que sea ciego toda su vida? ¿Él o sus padres? ¿Recuerdan esa parte? Y Jesús le dice, ni él ni sus padres han pecado. Miren, relacionen, ¿no? Entonces, los mismos apóstoles, ¿cuántos siglos después que el tiempo de Elías, tienen la misma idea? Hay un hombre ciego, entonces está pagando una culpa propia o de sus padres. Y repito, la pregunta que le hacen sinceramente los apóstoles, Señor, ¿quién pecó? Él o sus padres. En este caso la mujer, mi hijo muere porque he pecado y tú, Elías, vienes aquí a hacérmelo recordar. La veo. Augusto, adelante. También me hizo recordar de cuando la torre se derrumbó y, murieron muchas personas y le comentan a Jesús, ¿no? Del qué pecados habrán cometido, porque ustedes le dicen, ellos no eran más pecadores que lo que son ustedes, ¿no? Claro, claro. Pero les dice prácticamente, la cuestión es que hay que estar preparados porque uno nunca sabe cuándo viene la muerte, ¿no? Hay que estar vigilantes. Pero tenía una duda aquí sobre lo que acabas de mencionar. ¿El pueblo judío en la actualidad, en la enseñanza, siguen con esta enseñanza o han modificado algo de cómo, o sea, siguen pensando que los pecados se transmiten de generación en generación y que lo malo que haces tienen esta vida o ya no? Bueno, es una buena pregunta. No tengo la respuesta 100% segura, pero me parece que no. Me parece que ese concepto ya lo superaron, pero habría que confirmarlo, ¿no? Es un buen punto. Habría que confirmarlo con el judaísmo de hoy, siglo XXI. Y lo que hay son diferentes interpretaciones y tendencias. No se sorprendan si es que alguno le dice que sí y otro que no.
porque así son los judíos. Y así son los rabinos, cada uno es un libre intérprete de la escritura. Bien bravos son. Pero yo, por lo que he leído, pienso que esto ha sido superado, pero igual no lo afirmo de manera rotunda, ¿no? Hay que dejarlo abierto para que, en caso de más interés, buscarlo en una fuente confiable, que sería un propio rabino. ¿Emiliano? La palabra. Sí. Buenas noches, don Manuel. Me llamó la atención el número 3. Elías se tendió 3 veces sobre el niño. El 3 me llamó la atención, pero ya estamos despejando con la intervención de los hermanitos que me antecedieron. Usted dijo que Adán efectivamente de barro, con el aliento, tuvo vida. El hijo de la viuda también, con la oración Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. La hermana mencionó la resucitación. Entonces, eso es lo que me llama la atención. El tercer día resucitó Jesús, lo mataron el viernes y el domingo resucitó. No sé si por ahí podríamos ir desarrollando lo que significa el número 3. Claro, el número 3 tiene un montón de significados, ¿no? Como tú bien has dicho, Emiliano, desde la Trinidad, ¿no? Sí, desde la Trinidad, desde la resurrección al tercer día, sí, efectivamente. Hay números que tienen mucho significado en la Biblia. El número 3, el número 7, el número 40, una serie de números, ¿no? Sí. A ver, veía acá sí, el número Diana. 7, el número 7 de Manuel, sí, el número 7. El número 7, claro, es mencionar en la Biblia en muchos pasajes, ¿no? Por ejemplo, los 7 sacramentos, ¿no? Los 7 sacramentos que reconoce la Iglesia Católica Romana y también la Iglesia Ortodoxa Oriental también reconoce 7 sacramentos, curiosamente, pero con algunas sutilezas que no son muy críticas realmente. Claro, Pero el Tito, número 7 está ahí. 7 días para la creación, al séptimo día Sí, claro. Dios descansó. 7 son los dones del Espíritu Santo. Sí, los sacramentos. Claro, ¿Sí? 7 es el número de la completitud. 7 es el número perfecto. Sí. A ver, acá veía la manito de Diana. Adelante, Diana. Buenas noches. Sí, quería ver, me hacía recordar mucho cuando Jesús hace el milagro, ¿no? De la resurrección de la viuda de Naín. Y me parece que el paralelo es muy como un modelo para este milagro, ¿no? La resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Y ahí nos dice que Jesucristo tuvo una gran compasión por esta viuda cuando la vio, porque quizás hasta veía a su madre, ¿no? La mujer de la historia de la viuda de Naim, así como la de Sarepta, habían perdido tanto a su marido y a su hijo único en ese momento, ¿no? Claro, De modo que nadie podía apoyarla. claro. Ella no iba a poder heredar nada, la tierra, y con la pérdida de su hijo único la dejaba dependiente de la caridad de parientes, que sean distantes o vecinos, ¿no? Entonces, María también, si no hubiese tenido también los apóstoles, Juan, y que les daba, era como también esta viuda, ¿no? Hay Exacto. una cosa que parece un modismo judío, ¿no? Que a mí me llama la atención. ¿Cómo le dice la viuda al hombre de Dios, ¿no? Y así como le dice Jesús a María, le dice en la boda de Caná, ¿qué tengo yo contigo, mujer, no? Y acá también le dice que, como más o menos lo veo, que qué tengo contigo, hombre de Dios, ¿no? Que le ha hecho algo y le ha venido una desgracia terrible. Parece un modismo que de esa forma hablan, ¿no? Los judíos. Pero Bueno, con eso. gran significado, Diana, ¿no? Claro que sí, claro Claro, que sí. muy bien puesto, sí. Ujú. O sea, Muchas gracias. bien dicho, Diana.
bien lindo que lo puntualices, porque estamos comentando y a uno se le pasa, el otro lo subraya, pero lindo detalle, ¿no? ¿Qué tengo que ver yo contigo, hombre de Dios? La viuda, pobre, pagana, porque no es israelita, reconoce a Elías como hombre de Dios. Y luego lo que nos dice Diana, un símil más que ella encuentra con el Nuevo Testamento, con el Evangelio, ¿no? En Jesús, en otro de sus milagros. Sí, estamos en el tema, ¿no? A ver, avanzamos otro poquito. Y pasamos al capítulo 18 del primer libro de Reyes. El encuentro de Elías con Abdías. Y les adelanto, nadie se me asuste, ¿no? Ya dijimos, Ahab, del que se habló hace un ratito, o Acab, también en alguna Biblia, con C. Ahab es rey de Israel en esta época, siglo IX antes de Cristo. Y Abdías es el mayordomo del rey Ahab. Es el número 1 funcionario. Decir mayordomo podría parecer menos, pero no, imagínense, a un rey, el mayordomo es como que su primer ministro, ¿no? Es un men en esa corte. Entonces, ¿quién nos puede ayudar a leer, porfa? Yo leo. Mucho tiempo después, al tercer año, la palabra del Señor llegó a Elías en términos: ve a presentarte a Ahab, y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo. Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab. Como apretaba el hambre en Samaria, Ahab llamó a Abdías, el mayordomo del palacio. Abdías era muy temeroso del Señor, y cuando Jezabel perseguía a muerte a los profetas del Señor, él había recogido 100 de ellos y los había ocultado en 2 cuevas, 50 en cada una, y los había provisto de pan y agua. Ahí, perdón, Rita, Ajá. perdón, para que no quede nadie en el aire. Rita acaba de leer, cuando Jezabel perseguía a muerte a los profetas del Señor. Los profetas del Jezabel, Señor. ¿Y Jezabel quién es? Jezabel es la esposa del rey Ahab. De Ahab. Entonces, sí, no, déjenme, pues, estoy explicándoles a los que no saben, ¿no? El que sabe ya, pues, pero el que no, para que nadie se pierda en la lectura. No lo digo para nadie, o sea, para el que sabe ya no explico esto, es para el que no sabe. Entonces, está el personaje Ahab, rey, Jezabel es su esposa, y tiene una característica muy particular, que no es novedad. Jezabel era pagana, y no solamente pagana pasiva, tranquilona, ¿no? Perfil bajo, no. Esa Jezabel era una brava. Y entonces tenía otros dioses que le metía por las narices al rey Ahab. El rey Ahab es israelita, pero Ahab tiene a Yahvé y tiene a los dioses de su mujer, de Jezabel, que son los Baales, ¿no? Entonces, con esto, si relees, Rita, por favor, entonces el segundo párrafo, ¿no? Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab. Sí. Entendiendo quiénes son los Ahab personajes. dijo a Abdías. Ahab dijo a Abdías: vamos a recorrer todos los manantiales. No, te pedía si puedes leer el segundo párrafo completo para que todos los hermanos nos sigan en la... Claro, volvemos entonces. Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab. Como apretaba el hambre en Samaria, Ahab llamó a Abdías, el mayordomo del palacio. Abdías era muy temeroso del Señor, y cuando Jezabel perseguía a muerte a los profetas del Señor, él había recogido a 100 de ellos y los había ocultado en 2 cuevas, 50 en cada una, y los había provisto de pan y agua. Ahab dijo a Abdías: vamos a recorrer todos los manantiales y torrentes del país. Tal vez encontremos pasto para conservar con vida a los caballos y mulas, y así no tendremos que sacrificar ganado. Se repartieron el país para recorrerlo. Ahab partió solo por un camino, y Abdías también solo se fue por otro. Mientras Abdías iba por el camino, le salió al encuentro Elías.
Apenas lo reconoció, cayó con el rostro en tierra, cayó con el rostro en la tierra y le dijo: ¿Eres tú, Elías, mi señor? Soy yo, le respondió él. Ve a decirle a tu señor que Elías está aquí. Pero él replicó: ¿qué pecado he cometido para que pongas a tu servidor en manos de Ahab y él me haga morir? Por la vida del Señor, tu Dios, no hay nación ni reino a donde mi señor Ahab no te haya mandado buscar. Y cuando decían: no está aquí, él hacía jurar a este reino y a la nación que no te habían encontrado. Y ahora tú dices: ve a decirle a tu señor que aquí está Elías. Pero cuánto yo me aparté de ti, y el Espíritu del Señor te llevará con quién sabe a dónde. Y cuando vaya a avisarle a Ahab, él no te encontrará y me matará. Sin embargo, tu servidor teme al Señor desde su juventud. ¿Acaso no te han contado lo que dice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor? ¿Cómo me oculté a 100 de ellos en 2 cuevas, 50 en cada una, y los proveí de pan y agua? Y ahora tú me dices: ve a decirle a tu Señor que aquí está Elías. Seguro que me matará. Pero Elías replicó: por la vida del Señor y de los ejércitos a quien yo sirvo, hoy mismo me presentaré a él. Gracias, Rita. Esto último, solamente para que les quede claro, ¿no? Lo que ha leído Rita: por la vida del Señor de los ejércitos, ¿no? Es un término con el que se habla del Dios Padre en el Antiguo Testamento con mucha frecuencia, el Señor de los ejércitos. Suena raro, ¿no? Es como decir Señor del universo, Señor de los cielos, Señor de los ejércitos. Entonces, Elías le dice: por la vida del Señor de los ejércitos, a quien yo sirvo, hoy mismo me presentaré ante él. Todo lo anterior ha sido un discurso de este Abdías un poco muerto de miedo, ¿no? ¿Cómo voy a ir yo con este encargo ante mi rey? Mi rey que te está buscando por todas partes hace tiempo. Yo voy muy contento, le digo: acá está Elías, me va a matar como castigo, qué inútil, ¿no? No los podía encontrar en todos estos años y ahora vienes con tanta alegría a decírmelo. Entonces lo que tiene Abdías es tremendo miedo a la furia de su jefe. Lo conoce. A ver, leemos un poquito más. El encuentro de Elías con Ahab, con el rey. ¿Tita? Abdías fue al encuentro de Ahab. Le comunicó el mensaje y Ahab fue a encontrarse con Elías. Apenas vio a Elías, Ahab le dijo: así que eres tú el que trae la desgracia a Israel. Hay un alto, Tita, perdóname. ¿Por qué la pregunta? ¿Se dan cuenta? ¿Van siguiendo el texto, el relato? ¿Por qué Ahab le dice a Elías: así que eres tú el que trae la desgracia a Israel? ¿Por qué, no? ¿Por qué? Porque acuérdense que Elías fue a decirle a Ahab que verían tiempos de sequía. Entonces, miren cómo una vez más este concepto también tan claro que se va a cruzar en toda la historia de la humanidad, ¿no? El famoso tema de el mensajero y el mensaje. Entonces, maldito Elías por traer ese mensaje, y él diría: yo soy solo el mensajero. Pero siempre ha sido, y se han visto miles de circunstancias de la historia de la humanidad en diferentes culturas y épocas, de que matan al mensajero porque disgusta su mensaje, ¿no? No me gusta tu mensaje, te mato a ti. Oye, yo solamente soy el mensajero, no soy el autor del mensaje, ¿no? Y en el caso de un profeta, el mensaje proviene de Dios. Yo soy el mensajero. Entonces, miren, como les digo aquí clarito, se confunde el mensaje con el mensajero,
y quería puntualizarlo. Ahab le dice a Elías, ¿así que eres tú el que trae la desgracia? Hay un micrófono, Iris, por favor. Iris, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Ya. Sí, Tita, Ya. continúo leyendo. Continúo. Ya, Queda claro entonces la circunstancia, para que no se pierdan nada, ¿no? ya. Elías respondió, no soy yo el que traigo la desgracia a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado al Señor y te has ido detrás de los Baales. Y ahora manda que todo Israel se reúna junto a mí en el monte Carmelo, con los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que comen a la mesa de Jezabel. Gracias, Tita. Entonces, hermanos, a ver, vamos más rapidito, pero para que no se pierda ningún detalle. Con la introducción que les hice, ¿no? Entonces Elías le responde a Ahab. Ahab le ha dicho, tú traes la desgracia a Israel. Y Elías le responde, no soy yo el que la traigo, sino tú y la casa de tu padre. Porque han abandonado al Señor y se han ido detrás de los Baales. Los Baales son, a ver si lo puedo marcar acá está. No, los Baales son los dioses paganos. Son varios. Y luego va a decir Aserá. Y Aserá es la esposa de Baal. Entonces, el dios Baal, la diosa Aserá, son marido y mujer, en la creencia pagana de la época. Entonces, la respuesta de Elías se entiende clara. No soy yo el que traigo la desgracia a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Se han ido detrás de los Baales y las Aserá. Han abandonado al Señor, o sea, han sido infieles al Señor. ¿Qué pidió el Señor desde el pacto, que significa la alianza con su pueblo? ¿No? Yo te daré tierra y descendencia, pero tú me serás fiel. Y de aquí viene el famosísimo Shema Israel, que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Dios, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso está desde el libro de Deuteronomio. El primero y más grande de los mandamientos, como el propio Jesús recuerda, cuando le dice, Señor, entre tantos mandatos, ¿cuál es el principal? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el principal? Y el Señor Jesús dice, bueno, el principal es, escucha Israel, Shema Israel. Y lo que acabo de comentar, Deuteronomio capítulo 6. Y luego añade, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si ese es el principal mandamiento, ¿qué cosa está haciendo el pueblo de Israel si no romperlo? El primero, el más importante. Soy tu único Dios y tú te has ido detrás de los Baales y de las Aserá. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que Elías le está diciendo es, oye, el pecado, lo que está pasando es consecuencia de tu pecado. Tú te has ido del Señor. Tú te has ido con otros dioses. En términos más toscos, pero absolutamente usados en el Antiguo Testamento, tú te has prostituido. Tú estás siendo absolutamente infiel. ¿Estamos? Entonces, acá viene el inicio del reto. Ya ha leído Tita, manda a todo Israel, se reúna junto a mí en el monte Carmelo. El monte Carmelo en el mapa está en la tierra de Israel al norte de la tierra prometida, ¿no? Y sobre la mano izquierda, sobre el oeste, cerquita del mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, el famoso monte Carmelo.
en el que Elías va a tener, y lo vamos a leer juntos en un minuto, un momento estelar de su vida, el Monte Carmelo. No, entonces Elías le pide al rey, manda que todo Israel se reúna junto a mí en el Monte Carmelo, los profetas de Baal y los profetas de Aserá, que comen a la mesa de Jezabel, la esposa del rey. ¿No? Por eso es interesante, miren, que los nombres no nos mareen. ¿Y qué está hablando este, no? Baal, Aserá, Jezabel, ya no entiendo nada. No, es facilito. Entonces, a ver. Vamos a la parte central de nuestro querido Elías. El juicio de Dios en el Monte Carmelo. Eso es el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 40. ¿Alguien que pueda leer? ¿Puedo leer, Manuel? Sí, sí, Marcela, son 3 páginas. El juicio de Dios en el Monte Carmelo. Ahab mandó buscar a todos los israelitas y reunió a los profetas sobre el Monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a andar rengueando de las 2 piernas? Si el Señor es Dios, síganlo. Si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Luego Elías dijo al pueblo, como profeta del Señor, he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Tráiganos 2 novillos, que ellos se elijan uno, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo. Lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviándome fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió diciendo, está bien. Elías dijo a los profetas de Baal, elíjanse un novillo y prepárenlo ustedes primero, ya que son los más numerosos. Luego invoquen el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Sí, vamos a continuar, Marcela, pero un comentario, miren. Sí. ¿Qué cosa está pasando aquí? Es un reto. Miren qué tal desafío, qué tal reto que plantea Elías, ¿no? Como diciendo, a ver, ustedes hablan de un Dios, yo hablo del mío. Y vamos a ver quién dice la verdad y quién no. ¿Cuál es verdaderamente Dios? ¿El Señor o Baal? Cuando dice el Señor en el primer párrafo, podríamos leer Yahvé o Baal, ¿no? Lo que pasa es que la Biblia traduce casi siempre el nombre sagrado por el Señor. Pero si se les es más fácil, diríamos en el primer párrafo, si Yahvé es Dios, síganlo. Si es Baal, síganlo a él. Un valientísimo Elías, ¿no? Miren el riesgo que asume. Y entonces se presentan 450 profetas de Baal y un solo profeta de Yahvé, que es él. Está él contra 450 en un reto, que es el que empieza a explicar. Vamos a hacer 2 altares de sacrificio y vamos a poner en cada uno un novillo. Ustedes uno, yo el otro. Pero no prendamos fuego, ni ustedes ni yo. Cada uno va a invocar a su Dios y el Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios en mayúscula, el Dios verdadero. ¿No? Y el pueblo respondió, está bien, o sea, aceptan el desafío. Estamos, ¿no? Entonces terminó Marcela diciendo, Elías dijo a los profetas de Baal, elíjanse un novillo y prepárenlo ustedes primero, ya que son los más numerosos. Y luego invoquen el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. A ver, ¿continuamos? Ellos tomaron el novillo que se les había dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, respóndenos, Baal. Pero no se oyó ninguna voz ni nadie que respondiera. Mientras tanto, danzaban junto al altar que habían hecho. Al mediodía,
Elías empezó a burlarse de ellos diciendo: griten bien fuerte porque es un Dios, pero estará ocupado o ausente o se habrá ido de viaje. A lo mejor está dormido y se despierta. Ahí perdóname, Marcela, cuando yo les cuento siempre, yo no sé hebreo, pero es valiosísimo saberlo y estoy interesadísimo en aprenderlo. Personas que conocen bien el hebreo me han traducido esto y es mucho más tosco. O sea, miren, Elías empezó a burlarse de ellos y les dicen: bueno, tu Dios estará ocupado, ausente, se habrá ido de viaje, a lo mejor está dormido. Pero en hebreo, en el original hebreo, lo que dice es, de repente está haciendo sus necesidades, ¿no? Pero con la palabra tosca. De repente está en el water, pero no había water en esa época, ¿no? O sea, está ocupado porque está haciendo esa necesidad básica que no se puede delegar a nadie, ¿no? Entonces, miren hasta dónde llega este Elías, ¿no? En una sorna, en un cachaciento, así criollazo. Llama a tu Dios, ¿qué pasa? ¿Está ocupado, ausente? ¿Está haciendo su necesidad? ¿Está despierto? ¿Está dormido? Perdón, ya se despertará. Entonces continúa, Marcelo. Disculpe. Ellos gritaron a voz en cuello y según su costumbre se hacían incisiones con cuchillos y punzones hasta chorrear sangre. Y una vez pasado el mediodía, se entregaron al delirio profético hasta la hora en que se ofrece la oblación. Pero no se oyó ninguna voz, ni hubo nadie que respondiera o prestara atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él y él restauró el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras, conforme al número de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dirigido su palabra diciéndole: te llamarás Israel, y con esas piedras erigió un altar al nombre del Señor. Alrededor del altar hizo una zanja como un surco para 2 medidas de semilla. Luego dispuso la leña, despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña. Vamos a continuar, pero otro comentario breve. Miren, aquí entonces ya vino el cochineo a los profetas de Baal, que no logran que su Dios, entre comillas Dios, actúe, y entonces le toca a él. Y él restaura el altar y dice, miren en detalle, un poco hablando de los números, ¿no? Y tomó 12 piedras. Como 12 son los hijos de Jacob. O sea, las 12 tribus de Israel. Y luego van a ser 12 apóstoles, ¿no? El número 12. Conforme al número de hijos de Jacob, a quien el Señor había dirigido su palabra. Y con esas piedras erigió un altar en nombre del Señor. Y no solamente el altar, sino además hizo una zanja como un surco, y vamos a ver para qué. O sea, él se pone más difícil todavía el cumplimiento del reto. O sea, ya la otra parte, los profetas de Baal han fallado. Le toca a él y está haciendo lo que leemos. Y acá terminamos, Marcela, porfa. Después dijo, llenen de agua 4 cántaros y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y así lo hicieron. Él añadió, otra vez. Lo hicieron por segunda vez y él insistió. Una vez más, lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. O sea, le ha metido agua encima a lo difícil, ¿no? Lo que no han podido los profetas de Baal, le toca a él y él mete 3 veces agua. Imagínense que tú quieres hacer una parrillada y mojas el carbón, ¿no? Entonces es mucho más difícil encender. Y la carne está mojada. Miren, entonces seguimos, por favor. A la hora en que se ofrece la oblación, el profeta Elías se adelantó y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que eres tú el que les ha cambiado el corazón. Entonces cayó el fuego del Señor.
Abrazó el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y dijo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías les dijo: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Ellos los agarraron. Elías los hizo bajar al torrente Quizón y allí los degolló. Miren cómo termina el relato. Gracias, Marcela, ¿no? Miren, los agarró y los degolló, o sea, les cortó el cuello. En esa muerte que cuando hemos visto con horror en plena época nuestra, en el siglo XXI, cuando los talibanes salían en las noticias y capturaban a alguien que consideraba enemigo, ¿se acuerdan que lo ponían de rodillas? Venían por atrás, lo sujetaban con una mano del pelo y con la otra, con un cuchillo filudo, le cortaban el cuello, ¿no? Esa práctica de ejecución de los talibanes del siglo XXI es una práctica desde la época antigua, mire, y así Elías, por lo que nos cuenta el relato, ajustició a los profetas de Baal. 450. Entonces esto es de lo que hemos estado viendo, este es como el momento culmen de la vida de Elías, este reto que les hace a los sacerdotes de Baal, y le dice: a ver, yo digo que mi Señor, Dios, Yahvé, es el Dios verdadero. Ustedes dicen que Baal, a ver, hagamos una prueba. Y 450 contra 1. Haga un altar y yo el mío. Ustedes primero invoquen a su Dios, entre comillas, y en minúscula, ¿no? Ese Dios muestra que no tiene ningún poder más que la imaginación de esos sacerdotes. Y Elías se pone el reto más difícil. A ver, mojen mi altar, mojen mi leña, mojen la carne que voy a inmolar. 1, 2, 3 veces empapada. Y sobre eso, Elías invoca al Señor y las palabras son hermosas, ¿no? Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, de Jacob, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que eres tú el que les ha cambiado el corazón. Y entonces cayó el fuego y lo que hemos leído. ¿No? Se ha jugado una final, un partido final entre las dos potencias. Un pobre jugador que es Elías, que habla de Yahvé, y 450 que hablan de Baal. Y está claro quién ganó. A ver, les doy la palabra, hermanos. Acá veía a Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo lo que quería era hacerte una pregunta, si este degollamiento de los 450 profetas de Baal por parte del mismo Elías no es demasiada carnicería, no es demasiada exhibición de poder, no va en contra del amor de Dios. Claro. La verdad que a mí excelente punto. Me sobrecoge una cosa de estas porque... Claro, excelente punto, Guillermo, excelente porque... Lo hace el nombre del Señor, ¿no? Claro, ¿dónde está el perdón? ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está el amor? ¿No? Nos presenta pues un Dios que castiga, un Dios sangriento, vengativo, ¿no? Y encima de eso, ni siquiera al momento de la apuesta habían quedado que el que perdía moría, ¿no? Interesante. Buen punto, a ver, lo conversamos, porque Augusto levantó su mano, de repente tiene algo que comentar sobre esto. Adelante, Augusto. Sí, yo creo que la revelación es progresiva, ¿no? Como se dice, si Jesucristo hubiera venido en esta época, pues lo hubieran matado el segundo día, ¿no? Lo hubieran destrozado. O sea, antes de
digamos, al inicio el pueblo de Israel era un poco bárbaro, como todos los pueblos a su alrededor. Dentro de todos los pueblos, sin embargo, Israel tuvo costumbres más civilizadas. Los otros sacrificaban niños a sus dioses, Israel no, sacrificaba animales. Se hacían matanzas para conquistar. Israel también tuvo que hacer matanzas y exterminar pueblos para conquistar la tierra prometida. Esa era la costumbre de la época. No podías irte con una bandera de paz y tratar de que te entendieran, porque simple y sencillamente te destrozaban. Eran pueblos poco más bárbaros, ¿no? Conforme se fue civilizando Israel, conforme se fue asentando, Dios se fue revelando más, llegó el momento, es decir, el momento preciso en que Jesús ya podía venir con un nuevo mensaje. Ya estaban más preparados, ya habían aceptado ya las leyes que había dado Dios en el monte Sinaí, ya estaban un poco más preparados para una nueva etapa, pero antes pues era imposible. Claro, está bien lo que dices, pero ojo, lo del monte Sinaí ya pasó, ¿eh? Estamos acá en el siglo IX, y lo del monte Sinaí, la entrega de los mandamientos a Moisés, es en el siglo XII, o sea, pero ya pasaron como 300 años. Me refiero a que ya habían, digamos, aceptado, todo habían construido el templo, habían ya formado una civilización, ya no eran nómades, sino ya era una ciudad más formada, ya había llegado hasta varios años, varios cientos de años en los que ya el pueblo de Israel, bueno, Judea, Jerusalén en este caso, lo que quedaba de Israel, del pueblo de Israel, pero Jerusalén ya se estaba formando, ¿no? Ya habían, digamos, habían gente que comprendía ya mejor las escrituras, que habían empezado a aplicarlas, ya había evolucionado un poco la sociedad en ese sentido. Claro, claro, eso es absolutamente correcto, Augusto, ¿no? Y para todos. Como dice Augusto, el proceso de revelación es eso, es un proceso. Es un Dios que se da a conocer poco a poco. Y es el ser humano que va conociendo a Dios poco a poco. No es en un momento, no es en un instante. Poco a poco. Y es una evolución que se va viendo. Y sí, efectivamente, en esta época todavía hay abominaciones. Y cuando ustedes leen abominación en la Biblia, podríamos entender cualquier cosa, pero la definición más correcta es sacrificio de niños, sacrificio humano. Y lo veremos si es que hay oportunidad, pero el propio rey Salomón, miren lo que digo, con cargo a que lo justifiquemos en su momento, pero el propio rey Salomón hacía sacrificios humanos, a pesar de ser israelita y a pesar de haber jurado lealtad a Yahvé, a pesar de eso, rendía culto a otros dioses con sacrificios humanos de niños. Es terrible. Son cosas que no se conocen mucho y lo podemos ir poco a poco presentando, ¿no? Que nadie se horrorice, pero les digo, es que lo que dice Augusto es correcto y preciso. Es un proceso, poco a poco. Y es un pueblo que poco a poco va cambiando. Y ese es un momento difícil. En un momento, miren, ya pasó el rey David, el gran y glorioso rey David. Y ya pasó su hijo, el gran rey Salomón, el sabio. Bueno, el sabio que tuvo como 200 esposas y 2000 concubinas, hijos, creo que mitad de Israel era hijo de Salomón. Qué bárbaro, ¿no? Y Salomón tenía a Yahvé como Dios y tenía a los dioses paganos también. Porque si tenía tantas mujeres, algunas eran judías, pero la gran mayoría eran paganas y cada mujer venía con sus propios dioses. Y él, en el cariño con la mujer y con la otra, adoptaba a su dios también y permitía cultos a los dioses de sus mujeres. Entonces los hijos de Salomón y los descendientes, como es este rey Ahab, son, entre comillas, muy tolerantes porque han sido criados en ese ambiente, han crecido en ese ambiente. Somos el pueblo elegido por el Señor, pero rendimos culto a todos los dioses, ¿no? Porque vienen de mujeres, son hijos de mujeres paganas. Imagínate un israelita con una pagana, tiene un hijo, y el hijo es seguidor de Yahvé,
o seguidor del Dios de la madre, o un día del uno y el otro día del otro, o un poco de los dos. Y eso de generación en generación, lo que produce es una degeneración. Y acá está la degeneración. Porque este Ahab, este momento, él es rey de Israel. Y miren lo que está pasando. En su reino, 450 profetas de Baal. Y su mujer, Jezabel, la gran defensora de los profetas de Baal y la gran directriz del culto a los Baales y a las Astartés. Época difícil, definitivamente. Que no va a terminar, el tema sigue. Y por eso es que hay tanta queja a la infidelidad del pueblo. Y el Señor les dice, yo hice contigo una alianza, yo he guardado mi parte de la alianza, yo he guardado y he cumplido mi parte del compromiso, pero tú nunca cumples el tuyo. Es como una pareja que se casa y se jura respeto y amor, y a la primera ya uno de los dos está sacando la vuelta al otro, ¿no? Y es una cosa repetida y repetida. Mi amor, te lo juro. ¿No es cierto? Oh, mi amor, te lo juro, es la última vez, no va a volver a ocurrir. Y a la semana otra vez ocurre y ocurre y ocurre. La infidelidad es permanente. Eso es lo que está pasando con la relación de Dios y su pueblo, Israel. Y entonces Elías en esta escena se presenta como ¿qué? Como un tremendo defensor de Yahvé. ¿No? Lo podemos leer así. Elías, tremendo héroe en la causa de Yahvé. El tremendo defensor de Yahvé. Podríamos decir el paráclito. Si Yahvé en este momento tiene un defensor, uno que se la juega, se llama Elías. Y lo estamos viendo. Julia, adelante, ahí veo tu manito. Sí, Manuel Pablo, podría decirse también que se quería como los israelitas salvaguardar la pureza religiosa del pueblo. Los israelitas salvaguardar la pureza, no, Claro. pero son los primeros que incumplen, ¿no? Salvo excepciones, la gran mayoría, desde los gobernantes hasta el pueblo, rinden culto a todos los dioses que se les cruzan por el camino. También a Yahvé y al resto, ¿no? Como el marido infiel que le da besos y le jura amor eterno a su mujer y seguramente duerme con ella, pero cada vez que tiene oportunidad le saca la vuelta, ¿no? Entonces, no es que deja a la mujer por irse con las amantes, como el pueblo no deja a Yahvé por irse con los otros dioses, sino conviven. Entonces, tengo una vida muy activa, entre comillas, y entonces estoy con mi mujer y estoy con mis amantes a la vez, en un juego que el Señor ve y el Señor no acepta. Claro. No acepta, esa es la infidelidad del pueblo. No, la afrenta contra el Señor está fundamentalmente, y se refuerza cada rato, en la falta de respeto a ese Dios único, a ese pacto, a la alianza, ¿no? Tú no estás cumpliendo con tu parte en esta alianza. A ver, vamos a avanzar otro poquito. Miren, y tenemos el fin de la sequía. ¿Alguien que puede leer? Vamos acercándonos al final, pero para completar lo que nos cuenta la Biblia sobre Elías. Yo. Sí, adelante. Elías dijo a Ahab: sube a comer y a beber porque ya se percibe el ruido de la lluvia. Ahab subió a comer y a beber mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Ahí se postró en tierra con el rostro entre las rodillas y dijo a su servidor: sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: no hay nada. Elías añadió: vuelve a hacerlo 7 veces.
La séptima vez el servidor dijo, se eleva del mar una nube pequeña como la palma de una mano. Elías dijo, ve a decir a Ahab, engancha el carro y baja para que la lluvia no te lo impida. El cielo se oscureció cada vez más por las nubes y el viento, y empezó a llover copiosamente. Ahab subió a su carro y partió para Israel. La mano del Señor se posó sobre Elías, él se ató el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Gracias, Julio. ¿No? Entonces está clarito, es una narración. Solamente aquí quiero comentarles un par de cositas como detalles, y es que nos dice la segunda línea, Elías subió a la cumbre del Carmelo. ¿Qué tan alto es el monte Carmelo? Les digo, yo estuve chequeando para tenerles respuesta por si acaso me preguntan, y el monte Carmelo llega a tener un poquito menos de 2.300 metros de altura. No es tan alto, pero no es bajo tampoco, ¿no? Y para tierras más o menos planas, esto es alto. Para el Perú con sus cumbres es nada, ¿no? Pero para la tierra de Israel, el Carmelo es no el más alto, pero uno de los más altos. Poquito menos de 2.300 metros de altura. Manuel Pablo, creo que son 550. No, Augusto, parece. chequéalo, Augusto. Te estoy dando un dato que he chequeado. No estoy hablando en el aire, pero en todo caso, si tienes razón, y todos, ¿no? Chequeen. Yo les doy información y al final ustedes deben chequearla. Pero, repito, lo he visto por varias fuentes, 2.300 metros de altura del Monte Carmelo. Y al final, cuando dice Elías se ató el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Yezreel, lo que no es Israel, sino Yezreel, que se escribe de diferentes maneras, a veces con J, pero ¿a qué se refiere? Con Y. Se refiere a un valle, un gran valle en el norte de Israel. Entonces, así como en el norte está el Monte Carmelo, Elías le dice, oye, dile al rey Ahab que se suba a su carro y baje del cerro, porque va a empezar a llover de tal manera, ustedes saben, ¿no? Con la lluvia se hace barro, y con el barro la carreta se atolla y no va a poder bajar. Entonces que baje ya. ¿No? Entonces el Monte Carmelo, su altura, chequéenla, y Israel, el desierto, perdón, el valle, el gran valle en el norte de Israel. Más o menos al pie del Monte Carmelo. Y empezamos el capítulo 19, para ir terminando. ¿Quién me ayuda? El viaje de Elías al monte Horeb. Miren, acá les adelanto también. Alguien dice monte Horeb y otra vez se raya, ¿no? Se rasca la cabeza. Mucho nombre. Pero no, el monte Horeb es conocido también como la montaña de Dios. Es como la montaña de Dios, es el monte Sinaí. Perdón, acá me corrijo, disculpen un paréntesis rápido. Tienes razón, Augusto, tienes razón. El que tiene 2.300 metros de altura es el monte Horeb, no el monte Carmelo, que es mucho más bajo. Me corrijo, tiene razón, Augusto, pero hay que chequearlo igual. ¿Ya? Acá el viaje de Elías al monte Horeb, al monte Sinaí. ¿Quién puede leerlo? A ver, Manolo. Sí, Tita. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos. Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego caminó un día entero por el desierto
y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó: basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Gracias, Tita. Y otra vez para lo que nos gustan los números, ¿no? 40 días. 7, 3, 40. Miren. A ver, continuamos. El encuentro de Elías con Dios. Allí entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza. Derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo: vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues ungirás a Hazael como el rey de Aram, a Jehú, hijo de Nimsi. Lo ungirás rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás profeta en lugar de ti. Al que escape de la espada de Jezreel, lo hará morir Jehú. Al que escape de la espada de Jehú, lo hará morir Eliseo. Pero yo preservaré en Israel un resto de 7,000 hombres, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. Gracias, Julia. Miren, y otra vez, ¿cómo sigue la narración? Eliseo se ha ido al extremo sur, hasta el monte Sinaí, al monte Horeb, y el Señor le dice: regresa al desierto de Damasco, ¿no? Y le habla de que preservará un resto santo de Israel, un resto de 7,000 hombres. Otra vez 7,000, ¿no? Un resto santo, que es el que va a mantenerse hasta el tiempo de Jesús. Ese resto santo va a estar en los sacerdotes que se refugian en el desierto,
de los cuales hemos hablado, ¿no? Entonces aquí, a ver, rapidito, la vocación de Eliseo. Eliseo, el Señor ya le mencionó que Eliseo va a ser su discípulo, su continuador. Y miren este texto qué bonito. Elías, Por favor, ¿pueden leer? No, si no ya se nos gana la hora. En silencio. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas de bueyes y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías respondió: sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y lo inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Gracias, Carmela. Miren, detalles otra vez, ¿no? 12 yuntas de bueyes y cómo Elías llama a Eliseo, cubriéndolo con su manto, y Eliseo entiende el llamado, lo acepta y le dice: déjame despedirme de mi padre y mi madre y luego te seguiré. Otra vez prefigura de el llamado de los discípulos por parte de Jesús. Los apóstoles son llamados por Jesús, dejan lo que están haciendo y lo siguen, igual Eliseo, ¿no? Y terminamos aquí. Pasamos al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Elías arrebataba al cielo. A ver, un último esfuerzo para terminar la lectura, que es todo lo que habla la Biblia sobre Elías, y terminar nuestra sesión. ¿Mary? ¿Puedo leerlo? Claro. Esto es lo que sucedió cuando el Señor arrebató a Elías y lo hizo subir al cielo en el torbellino. Elías y Eliseo partieron de Gilgal e Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo respondió: juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y bajaron a Betel. La comunidad de profetas que había en Betel salió a recibir a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor va a arrebatar a tu maestro por encima de tu cabeza? Él le respondió: claro que lo sé, no digan nada. Elías dijo: quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él respondió, perdón, un ratito que se me va quédate, Elías le dijo: quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él respondió, disculpe porque alguien que pueda terminar la lectura, por favor. Elías le dijo: quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Sí. Pero él respondió: juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y llegaron a Jericó. La comunidad de profetas que había en Jericó se acercó a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor va a arrebatar a tu maestro por encima de tu cabeza? Él respondió: claro que lo sé, no digan nada. ¿Continuamos? Elías le dijo: quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió: juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y se fueron los dos.
50 hombres de la comunidad de profetas fueron y se pararon enfrente a una cierta distancia, mientras los dos estaban de pie a la orilla del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado, y así pasaron los dos por el suelo seco. Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por antes de que sea separado de tu lado. Eliseo respondió: si pudiera recibir las 2/3 partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así. Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego, con caballos también de fuego, los separó a uno del otro. Y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en 2 pedazos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías de encima, se volvió y se detuvo al borde del Jordán. Gracias, Guillermo. Y hermanos, hasta aquí llega la Biblia en relación con Elías. En la próxima vamos a ver un poquito a Eliseo, ¿no? Que es el sucesor, pero ya Elías terminó. Y lo que nos cuenta es lo que hemos leído. Repito la intención de esta sesión y miren, gracias al Señor que el tiempo nos ha permitido culminarlo. Apretadito, pero hemos culminado. Hemos leído, repito, hermanos, todo lo que la Biblia nos presenta sobre Elías. Todo. Entonces, yo les pido que hagan su tareita. Vuelvan a leer esto, yo se los voy a compartir como texto a través de nuestro chat. Se los voy a compartir, aunque esté en sus Biblias, pero más fácil si lo tienen separado, ¿no? Entonces, vuélvanlo a leer, piénsenlo, medítenlo, y la próxima reunión que seguimos hablando de los profetas de Israel, empecemos por aquí. Entonces, es como que es un paréntesis hoy día, porque yo inicialmente tenía pensado hablar sobre Elías y seguir y hablar de otros profetas, pero miren, nos hemos tomado una sesión entera para conocer al amigo Elías. Lo hemos conocido como se le puede conocer. Aquí está todo. No tengan temor de que hay partes de Elías que no les hemos contado. Acá están. Le he tomado al pie de la letra de la Biblia. Repito, lo voy a compartir y queda para ustedes leerlo, pensarlo, rascarse la cabeza y plantear dudas o reflexiones con las que empezaríamos el próximo jueves. ¿Ok? Listo, hermanos. Entonces, viendo la hora avanzada y habiendo concluido el tema, hasta aquí llegamos. El encargo está claro. Solamente para terminar, si alguien pudiera hacer una oración final y las preguntas quedan para comenzar el próximo jueves, así calientito, ¿no?